estudiantes de la asignatura de Psicología del Consumidor. Hoy nos dirigimos en esta reunión a conversar un poco sobre lo que son las tendencias actuales de la psicología del consumidor. Antes, agradecer a nuestra casa de estudios por la oportunidad de compartir los saberes con ellos y recordarla gratamente como esto, como nuestra aula magna. Psicología del consumidor en la era digital. Podríamos hacernos algunas preguntas importantes para seguir indagando, profundizando sobre esta asignatura tan interesante que es la psicología del consumidor. Podríamos decir, por ejemplo, preguntarnos, ¿ha evolucionado la psicología del consumidor o desde que se inició? Es decir, su objeto de estudio sigue siendo invariablemente el mismo, ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado, se ha detenido. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la adquisición y consumo de productos y servicios? ¿Qué ofrece la psicología en la investigación actual del consumidor? ¿Cuáles son los retos que presenta la psicología del consumidor? Y, este, y hacia dónde nos dirigimos. Y hacia dónde nos dirigimos como psicólogos del consumidor. Entonces, estimados alumnos, pudiéramos decir que, recordando la definición de la psicología del consumidor, podemos decir que es aquella área de la psicología que, en donde se aplican las teorías y los modelos propios para describir, explicar y predecir la conducta de adquisición, consumo y, de adquisición, consumo y desperdicio de los bienes y productos que hace un consumidor. Esto incluye eh, reacciones ante las diferentes publicidades, la reacción ante el empaquetado del producto, este, eh, el, la recepción de cómo se comercializan estos productos, ¿ok? O sea, la percepción que él hace de todos estos procesos. Desde un punto de vista relacionado a la conducta individual, Forero, en 1988, lo define como el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general que determinan la conducta de compra de un producto. Entonces, este era como el concepto de psicología del consumidor más, vamos a decir, capitalista, neoliberal, en el sentido de que concebía proceso desde el punto de vista de la adquisición del producto, pero no veía el proceso de consumo como eso, como un proceso de naturaleza humana, que más que comprar también era consumirlo propiamente dicho y el cómo desecharlo. Y, y también importante era cómo él veía ese producto. Entonces, ante una misma aplicación de la psicología, pues podemos ver que existen diferentes acercamientos o más bien percepciones del proceso eh, con diferentes amplitudes. Como bien le habíamos dicho desde el primer encuentro síncrono que hemos tenido,
eh, la psicología del consumidor, tal como se concibe como asignatura en la Universidad Bicentenaria de Aragua, es verla como la psicología del consumidor de productos masivos, es decir, la psicología de gran escala de productos masivos y todo lo que tiene que ver con su relación de mercadeo. Sin embargo, esto no elimina el que nosotros, como docentes y como estudiantes y como profesionales universitarios, este, ignoremos o no dejemos de tener en cuenta que la psicología del consumidor pues es una percepción mucho más. El comportamiento del consumidor desde el punto de vista masivo, desde el punto de vista de comportamientos de grandes grupos, empieza a estudiarse con profundidad o empieza a dársele la importancia como ciencia aplicada aproximadamente en los años 1940, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Empiezan las grandes industrias a tratar de resurgir, sobre todo a las americanas, y empiezan entonces a darles responsabilidad a la ciencia económica como responsable de las investigaciones, de los estudios, de la administración de los recursos con los fines de crecer financieramente, le dan la responsabilidad de estudiar eh, a los consumidores para que puedan ser penetrados más fácilmente los productos. Es decir, los grandes fabricantes empezaron a interesarse por estudiar el consumidor a objeto de que este fuera un mejor receptor de los productos que ellos vendían. Es al revés a como lo vemos hoy en día, en donde las empresas, las fábricas, los industriales, más bien se adaptan a las necesidades del consumidor. En un principio, pues esa visión no era así. Y se le encarga entonces a la economía de hacer estas aproximaciones a gran escala, a estudiar estadísticamente estos comportamientos, a ver el estudio del consumidor desde un punto de vista racional, un consumidor que no decidía, sino que estaba expuesto a los productos y era sensibilizado por la publicidad y compraba en relación directa a lo que veía. Era como un ser respondiente que, este, ¿ok? Entonces, esa primera aproximación teórica de la psicología del consumidor la absorben los economistas por mandato directo de los eh, intereses económicos de tratar de colocar sus productos eh, para que las personas que venían de guerra, que venían de carencias, empezaran a incorporar nuevos hábitos de consumo. Empieza entonces también a incorporarse ciencias sociales que ya existían, como la sociología, la antropología, que empiezan a estudiar los grandes grupos demográficos, las culturas, las diferentes culturas, las subculturas, para determinar en dónde podían meter los productos y cuáles productos podían meter de acuerdo a estas subculturas o a estos grupos demográficos. Entonces, ellos veían que no era lo mismo vender determinado, por ejemplo, textiles, ropa textil de determinado color en una población africana que venderla en una población europea. Y empezaron a determinar entonces dónde estaban las diferencias en los consumidores para poder em, facilitar la penetración de los productos. Comienza entonces a surgir el mercadeo tradicional, que es a empezar a ver cuáles eran las características de ese consumidor, en donde se
se colocaban esos productos, en qué parte, cómo los transportaban, en fin, empezaron a ver este, las diferentes formas de mercadear los distintos productos según las diferentes características de los consumidores. Empieza entonces a profundizarse el estudio de los consumidores, de sus preferencias, y entonces la psicología, que ha empezado a tener un auge posguerra, empieza a interesarse en demostrar al resto de las ciencias sociales y a los fabricantes, a los industriales, que era importante estudiar la forma como la percepción, la psicología de los consumidores, cómo percibían, cómo pensaban, cuáles eran las actitudes que tenían frente a los objetos de consumo, este, cuáles eran sus motivaciones, qué los motivaba a comprar. Y empezaron entonces estas grandes aproximaciones psicológicas a determinar, a demostrar científicamente que no era como se veía un ser respondiente que simplemente eh, recibía un estímulo y respondía a la compra, sino que había un gran proceso interno de motivación, de percepción, de em, actitudes que determinaban realmente si una persona se inclinaba o no por adquirir y consumir algún producto. Junto con la psicología van surgiendo en los mediados de los 1960 las primeras aproximaciones tecnológicas, es decir, el uso de computadores, de software, de hardware, para estudiar grandes bases de datos de distintas poblaciones, de distintas partes del mundo, y comienza entonces todo lo que es la tecnología de la informática también a influir en el estudio del consumidor para determinar el comportamiento simultáneo de diferentes consumidores a gran escala, sus preferencias, a ver la penetración en el mercado, productos de uso global, de consumo masivo, cómo se iban utilizando en las diferentes partes del mundo. Es así, pues, entonces, como vemos, así es como vemos que evoluciona todo lo que es el estudio del consumidor hasta nuestros días. Entonces le debemos a la economía, a la sociología, a la antropología, al mercadeo, al marketing, a la psicología, por supuesto, y ahora a las grandes tecnologías eh, de informática, pues todo lo que es el estudio e investigación del comportamiento del consumidor. Así podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, que en los años 50 la economía era entonces la ciencia social predominante que investigaba sobre la conducta del consumidor. Luego, en los años 70 el consumismo eh, exacerbado entre los años 60 y los años 80 fue un gran florecimiento de la humanidad, en el sentido de que se crearon un sinfín de objetos, de productos, de servicios, de alimentos, de tecnología, eh, que hizo que el ser humano se convirtiera realmente en un ser muy consumista. Y la moda marcó la pauta en el consumo. Antes de los 60, pues, de los 70, en los años 60 y atrás, pues aunque había moda, no era lo imperante. Lo imperante era satisfacer las necesidades. Había mucha población rural en el mundo,
Y pues esto hacía que cada quien viviera muy a su estilo particular en pequeñas localidades o en localidades poco afectadas por grandes marcas de consumo. Pero es a partir de los 70, en los 1970, hasta nuestros días, pues esto ha sido significativamente cambiado y es en esta década de los 70 que comienza con fuerza esa tendencia em, demandante de una moda, sobre todo en los grupos urbanos, grandes ciudades, ¿ok? Y con esto comienza una caracterización diferente del consumidor. Habría que estudiar las características psicológicas del consumidor para que absorbiera el proceso de obsolescencia, es decir, para que se entusiasmara y viera como requerimiento de consumo la necesidad de cambiar de productos o servicios constantemente o de adquirir nuevos productos y nuevos servicios. En los años 80 por supuesto, esta tendencia permanece, pero se expande el mercado, ya no en localidades, sino a nivel mundial, se llama mercado global, porque empieza la incorporación de las computadoras. Y con ellos, a finales de los 80 y principios de los 90, empezamos a tener un consumidor que podía adquirir de un punto a otro del globo terráqueo cualquier cosa que pudiera inventarse o crearse o requerirse. Surgen también las grandes industrias recreativas eh, de tipo juegos, por ejemplo, parques temáticos, eh, eh, mucho interés porque el hombre, la persona, tuviera sitios de recreación, sitios turísticos, en fin. Y esto hace entonces que también se vea un consumidor ahora interesado abundantemente por la recreación, por los, situaciones de recreación, por situaciones de expansión, de crecimiento cultural, de viajar, ¿ok? Y en la tendencia a cuidar, en la medicina da un vuelco significativo con todo lo que son estos usos de las tecnologías, de los grandes aparatos electrónicos, y empieza entonces a darle muchísima importancia al culto del cuerpo físico, es decir, al cuidar el cuerpo físico, buena alimentación, actividad física, correr, deportes, en fin, en todas las edades. Se descubre o se ratifica más bien mundialmente que estas actividades producen longevidad, se crea toda una cultura de que las personas puedan tener más capacidad y mejor capacidad de tiempo de vida y empieza a crearse ese culto a todo lo que son el buen comer, las actividades deportivas, actividades físicas, y esto impacta también mucho al humano desde el punto de vista del consumo. Empieza entonces a consumir bastante todo lo que tenga que ver con estas actividades. Esto caracteriza los años 80, los años 90, y desde el punto de vista de, y desde el punto de vista entonces de la importancia del consumidor, se fortalece de la psicología del consumidor, se fortalece esta idea del consumidor, entonces, de este tipo de actividad. La informática se sigue fortaleciendo y sigue incrementándose en su uso para los fines de estudios e investigaciones de consumidor y de demanda de productos y servicios.
En los años 90 pues sigue agresivamente esta tendencia. El cuerpo es lo más importante que tiene el ser humano para cuidar y lo cuida. Es el objeto más preciado de consumo. Entonces, mucho consumo de medicina, de probióticos, de complementos alimentarios, de actividades deportivas, de aparatos de gimnasia, de practicar deporte, un hombre que persigue cambios de hábitos alimenticios, estilo de vida más sano, y se acuña un término que es el de calidad de vida. Empieza a hablarse de la importancia de la calidad de vida. En el ya en los 2000, definitivamente ya nos establecemos como consumidores informáticos. La mayoría de las personas nos manejamos entonces con paradigmas de las nuevas tecnologías. Hacemos negocios online, consumimos a través de aparatos, compramos, adquirimos, vivimos la experiencia con los aparatos tecnológicos que se convierten, por supuesto, en equipos indispensables y software, hardware y software indispensables para nuestra vida, ¿verdad? La persona empieza a pensar entonces en la seguridad. Ya los años 2000 nos caracterizan por ser consumidores en búsqueda de seguridad. Pero nos agarra la pandemia en, en, en esta, en este siglo, lo que nos hace entonces em, darle mucho más importancia a mantenernos saludables, a mantener la salud, a irnos otra vez a las compras locales, o sea, las compras cercanas a nuestro sitio, a comprar productos muy frescos alrededor nuestro, porque ya pues el mundo ha cambiado, porque el producto del encerramiento ha disminuido la economía a gran escala. Ahora los consumidores se han vuelto más ahorradores y racionales en el uso de las cosas y de los productos, los diferentes productos. Las compras se hacen de forma más consciente y con la posteconomía pandemia que produjo a escala mundial una detención de la economía, pues el consumidor es muchísimo mm, más ahorrativo y más estudioso, si se quiere, de sus opciones de compra. En fin, como podemos ver entonces, ha habido una evolución del consumidor y con ello de la psicología del consumo y de todo lo que es el estudio del comportamiento del consumidor. En la actualidad puede decirse entonces que se tiene a un consumidor que busca lo mejor, que es más exigente, que estudia lo que va a comprar, que es menos respondiente y más analítico, que se informa, que contrasta precio, productos, calidad, servicios post-técnicos, que lee las fichas técnicas, ve la durabilidad de los productos, es decir, que es más selectivo a la hora de comprar y que se decide por aquellos bienes o servicios que le impliquen la menor pérdida de tiempo, el menor costo y que no les consuman demasiado de su tiempo, porque el recurso tiempo se ha revalorizado. En fin, tenemos un consumidor con mayor conciencia, sobre todo en gente joven, no la gente adulta, que ya tenemos un estilo y un esquema y una actitud sólida de, de consumo, sino son en esta gente joven que empiezan a vivir eh, lo que es el impacto de los cambios ambientales, excesivos calores, excesivos fríos,
preocupación por el planeta, la ruptura de la capa de ozono, empieza a hacer una voz consciente en la gente joven y empiezan pues también esta juventud que está arrancando a tener más conciencia de la naturaleza y de los animales. Además que lo caracteriza la hiperconectividad, son jóvenes o son adultos jóvenes que saben lo que están pasando en cualquier parte del planeta, que saben qué es lo que están vendiendo en cualquier parte del planeta, donde pueden compartir sus cosas, donde pueden adquirirlas, en fin, y que pueden interconectarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea que en cualquier momento de su vida tiene posibilidad de adquirir bienes o servicios. Entonces tenemos un consumidor global, pero local en términos de eh, mm, ahorros de costos, sobre todo en consumo de comestibles. Desde el punto de vista multidisciplinario, podríamos decir entonces que desde el punto de vista de la economía, como ciencia social que estudia la familia, las empresas y los gobiernos, en cómo estos organizan los recursos disponibles para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar, es un objeto de estudio de la economía. Pero también el comportamiento del consumidor es objeto de estudio de la psicología porque ésta estudia el comportamiento de él en términos de las conductas psicológicas que él emana, es decir, de su nivel cognitivo, de sus emociones, de su personalidad, de su conducta en general, con el objetivo de tener una mayor comprensión de cuál es el proceso eh, mental que realiza el sujeto para tomar las decisiones en relación a adquirir o no un producto o un servicio. Entonces, mientras que la economía estudia los mm, macrofactores, la psicología insiste en esas conductas individuales del sujeto que determinan su conducta de compra. Pero también están, ¿verdad? El mercadeo, que es justamente esa interfaz entre el consumidor y el producto, que hace que a través de sus programas de comercialización, de sus programas de penetración hacia el consumidor, ¿verdad? De cómo hace estrategias para que el consumidor adquiera y consuma los productos. Entonces, el marketing aplica técnicas y estrategias que tienen como objeto mejorar la comercialización del producto. Es decir, realmente poner a la disposición del consumidor el producto que la organización fabrica o elabora. Y por otra parte tenemos todo lo que es las ramas de las nuevas tecnologías, incluyendo todo lo que es hardware y software, aparatos y aplicaciones, sistemas, en fin, que son ese conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, redes, en fin, que permiten compilar, procesar la información, almacenarla y transmitirla en vivo y en directo rápidamente a los consumidores respecto a un bien o un servicio o a cómo está siendo eh, adquirido en el mercado para que el consumidor estudie su factibilidad de compra. Entonces,
Estos serían las cuatro grandes unidades interdisciplinarias que estarían trabajando, convergiendo en el estudio del comportamiento del consumidor. Desde el punto de vista de marketing tenemos muchísima información trabajada en pro del consumidor. Por ejemplo, tenemos correos de marketing, o sea, el marketing llega al consumidor en mil formas, en forma de correos de marketing, por ejemplo, los correos electrónicos, cuando me llega información de ventas de bienes, servicios, en fin, en banner, anuncios en página web, en marketing de contenidos, en posicionamiento en buscadores, marketing de participación, publicidad en redes sociales, video marketing, marketing a través de influencers, o sea, de personas significativas para los consumidores, el boxing, el telemarketing, ¿verdad? A través de canales, de televisoras, en fin, el endomarketing o marketing internos en las organizaciones. Y hoy en día, pues, está cobrando una real significación el neuromarketing o el estudio de la fisiología del cerebro, sus localizaciones, las localizaciones cerebrales, para dar respuestas exactas a sensaciones de estímulos, de colores, preferencias, gustos, percepciones de el consumidor, con una nitidez o una objetividad del 99,99%, o sea que no hay capacidad de mentir. Cuando a través del neuromarketing descubrimos, por ejemplo, en un electroencefalógrafo, que la persona reacciona con disgusto ante cierto color. Entonces, todo esto ha hecho pues que el estudio del consumidor hoy en día se haga con muchísima precisión y se llegue a ellos más allá de una conducta respondiente. ¿Qué ofrece la psicología en la actualidad del estudio del comportamiento humano? Bueno, articulación con la neurociencia para evidenciar cambios estructurales en el cerebro producto de la psicoterapia o de los principios psicológicos de contenido inconsciente, el desarrollo de las distintas técnicas de neuroimagen que permiten visualizar actividad cerebral en tiempo real, mientras las personas realizan tareas específicas, el descubrimiento de las neuronas espejo, demostrando que estas están conectadas al sistema que regula las emociones, la memoria y la atención. El descubrimiento de la energía oscura del cerebro. Hemos descubierto los psicólogos que hay una extensa red de neuronas que trabajan inversamente proporcional a las neuronas normales. Es decir, que cuando estamos en situación de descanso, ellas emiten señales de forma coordinada y utilizan casi que la misma energía que utilizan las neuronas cuando estamos en vigilia. Demostrando entonces que hay una alta demanda cognitiva en las diferentes etapas del ciclo circadiano de la persona. Esto es interesantísimo porque en psicología del consumidor puede significar que realmente hagamos promociones, propaganda, marketing, mientras la persona está, por ejemplo, durmiendo. Demostración del falso consenso, ¿ok? Y bueno, todo esto articulado, como se decía, con el neuromarketing.
Entonces, la psicología del consumidor específicamente puede brindar uso del lenguaje, conocimiento sobre el uso del lenguaje gestual del consumidor para determinar sus preferencias, para estudiar sus preferencias, psicología del color, estudio de la psicología del color, estudio de los motivos de compra, de las motivaciones, estudio de todos los procesos perceptuales, incluyendo las distorsiones perceptivas, los bloqueos perceptuales y las defensas perceptivas que más se utilizan, estudio de la ansiedad en el momento de la transacción, uso de anclajes y de gatillos mentales para impulsar la adquisición, eslogan, que faciliten eslogan, ok. Realizar investigaciones comparativas antes o después, ok. Entonces, pero todavía nos presentan retos importantes, desafíos que aún tenemos que superar. Por ejemplo, seguir trabajando interdisciplinariamente. Tenemos que seguir trabajando con las diferentes disciplinas científicas, ahora incluyendo la rama de la salud, de la medicina, de todo esto, de lo que estudian la imagenología, profundizar en el conocimiento de avance de la neurociencia, ofrecer alternativas de segmentación y branding basado en estudios psicológicos, enfatizar en estudio de la sensación y la percepción, combinando los diferentes enfoques, incorporando los hallazgos de la neurobiología, realizando marketing digital, investigar acerca de los cambios en las necesidades, motivos y cómo aprende el consumidor en la actualidad. Todo esto son retos que tenemos como profesionales de la psicología en el campo de la investigación de la psicología del consumidor. También podemos analizar y ofrecer perfiles psicológicos de influencias deseables para una marca o una empresa, participar en investigaciones de tono, ritmo, volumen, cadencia y contenido de palabras requeridas para realizar telemarketing, integrarse en investigaciones de motivación y satisfacción laboral en empresas como una manera de endomarketing, bajo la premisa de empleados felices, mejores productos y clientes más satisfechos. Continuar profundizando los estudios de psicología del color y su impacto en la publicidad y mercadeo. Profundizar en estudios que involucren modelos matemáticos y estadísticos inferenciales para determinar las relaciones efectivas entre las diferentes variables que estudiamos. Entonces, como vemos, realmente hay bastantes retos y campos de aplicación y estudios a futuro de la psicología del consumidor. Al final podemos decir estas palabras: lo que parece no siempre es lo que es, y lo que es no siempre es lo que parece. La percepción crea nuestra propia realidad. Muchas gracias. Bueno, no quiero dejar la clase sin despedir en nuestra casa de estudio. Si hay alguna pregunta al respecto, ok. Entonces, con esto dejo de compartir y cierro la sesión.
esperando que los alumnos que no asistieron en la actividad en vivo puedan verlo entonces en la grabación y dejarle alguna información de lo que es la psicología del consumidor hoy en día. Muchas gracias.